Continuamos con nuestro programa Construyamos Memoria y ya tenemos a nuestro invitado Manuel Einstein. Te voy a preguntar bien cómo es tu apellido, cómo se pronuncia, porque cuando lo pronuncié se me rieron los chicos de fondo. Yo tengo algo con las pronunciaciones que cada vez que le digo se me burlan por cómo trato de decirlo. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Einstein. Ah, ¿cómo lo dije? Entonces sí, está bien. Einstein. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Charlábamos un poquitito fuera del aire y te contaba de qué se trata nuestro programa. Y bueno, nos gustaría que te presentes un poquitito para que nuestros oyentes que nos están viendo también, porque tenemos una cámara y lo estamos transmitiendo en vivo, y quienes escuchan por el dial, por la 96.1, sepan quién sos. Bueno, en principio me presento, yo soy Manuel Einstein, un vecino nacido en General Rodríguez. Hoy tengo un rol institucional como presidente del Consejo Deliberante. En realidad soy un militante político de hace muchos años y nada, eso me gusta presentarme siempre como un militante, parte de un proyecto político que es el peronismo, ¿no? Me gustó que dijiste primero vecino. Es decir, que primero te sentís como un ciudadano y como un vecino de Rodríguez, y no después viene lo político, ¿no? O sea, te llevas la identidad de General Rodríguez. ¿Vos sos nativo de acá de Rodríguez? Nací acá en Rodríguez, sí. Tengo 4 hermanas. Mis padres no eran de Rodríguez, pero vinieron en los años 80, antes de los 70, fines de los 70, a vivir a General Rodríguez. Esto era bien pueblo en esa época. Bien pueblo. Y nada, así que nacido y criado, como diría algún compañero, ¿no? Nick, viste, el nacido y criado. Bueno, mira, es lo que nos pasa siempre cada vez que lo mencionamos, y es que Rodríguez creció muchísimo, ¿no? Se duplicó en estos últimos años. Sin embargo, sigue siendo un poco chico. Sí, pero los barrios siguen creciendo cada vez más. Yo digo siempre, Rodríguez es ciudad con alma de pueblo, ¿no? Tiene un poquitito de alma de pueblo todavía, pero creció tanto como tiene varias características, ¿no? Tiene por un lado un gran desarrollo conurbano, que es lo que le da el crecimiento poblacional de censo a censo. Hoy tenemos una ciudad que el último censo dio 144.000 habitantes. Sí. Tenés una zona rural y una zona por ir al casco céntrico más con idiosincrasia de pueblo, ¿no? Que es lo que notamos y lo que por ahí están planteando ustedes. Que un poquito lo que a uno le parece que sigue teniendo esa cuestión de pueblo, ¿no? Pero en realidad Rodríguez ya es bien una ciudad de conurbano, tiene esas problemáticas. Sí. Por eso hay cuestiones que se generan ruido cuando hay hechos de inseguridad o situaciones que se dan en General Rodríguez, tienen que ver con eso, ¿no? Con la caracterización de nuestra ciudad, que ya no se pueden llevar adelante costumbres de hace muchos años atrás porque tiene otras características. Gran crecimiento poblacional, con una estructura del Estado que no se desarrolló al mismo nivel que el crecimiento de la población, por lo cual siempre el trabajo tiene que ver con tratar de modificar lo estructural y poder dar respuesta del Estado, ¿no? Es lo que hablamos siempre con los vecinos. ¿Qué es lo que te impulsa a hacer ese trabajo? Ser parte de un proyecto político, lo ideológico. En principio, cuando estaba en la edad escolar y todo, la cuestión de... Desde muy chico. De chico, mis viejos son militantes los dos. De ahí viene la herencia. De ahí viene la herencia de alguna manera. En mi casa siempre se tuvo una mirada crítica con respecto a las noticias, a no quedarse quieto cuando había una injusticia. No sé, recuerdo cuestiones de la juventud y la adolescencia, de tener grandes discusiones con los que llevan adelante una institución como una escuela secundaria por distintas situaciones de desigualdad o de cuestiones que no eran justas con diferentes compañeros o compañeras de la escuela. Yo siempre digo lo mismo, lo primero que tenés que tener como militante es empatía y sensibilidad de hacerte cargo de las causas que vos creés y que entendés que son injustas, ¿no? No que te dé lo mismo. Y creo que es lo primero que tenés que tener, ¿no? Si no te mueve la injusticia, la desigualdad, creo que no podés, por lo menos, ser militante político del campo popular, en el peronismo o en algún otro espacio que tenga que ver con garantizar derechos y defender la igualdad de oportunidades, ¿no? Es buenísimo lo que decís, porque yo creo que debería ser el motor
de la política, o al menos debería ser la esencia de la política, ¿no? Esto de que te mueva el otro, que el otro te motive a que uno tenga una empatía y que pueda ayudar al otro. ¿Cómo fueron tus inicios en la política? O sea, vos venís, como lo mencionás, de una familia que estaba en la política, pero vos, ¿cuándo empezaste? Mi primer paso viene del lado sindical. Yo estuve muchos años en un sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores Argentina, más que nada en Capital. Empezamos en su momento, en el año 2002, con una lucha. Yo trabajaba en un 0800, mal dicho call center, porque eso es más para el ámbito privado. Cuando uno discute el rol del Estado, no es lo mismo un call center. Un call center, digamos, no tiene mucha razón de ser en el Estado, digamos. Si no, le llamábamos nosotros un 0800 de atención, de acompañamiento. Por aquella época nosotros atendíamos lo que era el 0800 de VIH, de enfermedad de transmisión sexual. Esos fueron mis inicios, y en una situación de precarización laboral nos organizamos con los compañeros y pudimos lograr, me acuerdo, me hiciste volver a 20 años para atrás, ¿no? Jornada laboral de 6 horas, de mejorar la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de 2002. 2002, gobierno de Duhalde. Gobierno de Duhalde. Salíamos del quilombo del 2001 y recién estaba empezando a acomodarse un poco. Y estaba muy bastardeado la política, la participación en política. Y bueno, tuve la suerte de cruzarme con compañeros y compañeras, con una compañera que había sido también parte del Correo Argentino en el momento que lo privatizó con la compra de Macri, y había sufrido el despido, habían sido parte de esa lucha del sindicato de telefónicos y de correo también. O sea, era como un sindicato. Me acuerdo que aprendí muchísimo en ese momento, y nos organizamos con los compañeros y las compañeras desde lo colectivo, y logramos un montón de conquistas que tienen que ver con lo laboral, con las condiciones de trabajo, y ahí empezó mi militancia, más que nada en AT Capital, en la CTA, y fue una experiencia muy rica en la cuestión que tiene que ver con de qué manera ver el país, la cuestión latinoamericana, el tema de los derechos humanos, un montón de experiencias que se dieron en ese momento. Yo tenía 20 años, así que transcurrí hasta el 2017, fueron 16, creo que 15, 16 años más o menos. Dejé un poco lo sindical y me retiré, digamos, a la parte territorial de lo que tiene que ver con la política, de la militancia partidaria, ¿no? ¿Seguiste alguna carrera universitaria? Empecé una carrera universitaria, en su momento comunicación social, hice el CBC, empecé después por una cuestión de formar familia. ¿La hiciste en la UBA? ¿Con el CBC? Sí, el CBC, todo. Sí. Después por una cuestión de cuestiones de la vida, de familia, hijos. Terminé estudiando un terciario de higiene y seguridad laboral. Y después me dediqué un tiempo también a eso, hasta hace unos años atrás que ya no me dediqué más a esa profesión. Pero sí... ¿Te despierta más lo social? Me despierta más lo social, la militancia, la cuestión que tiene que ver con tratar de cambiar y de transformar las cosas, ¿no? ¿Qué hecho en la militancia te atravesó la sensibilidad? Las injusticias, ¿no? La posibilidad ¿Algún hecho en particular que vos digas, y esto, la verdad que... Y en Rodríguez, que es que hace 20, 30 años atrás era más pueblo, el tema de tratar distinto a un pibe en una escuela, un directivo, porque era morocho, porque vivía en un barrio, porque no era hijo de algún... Yo tengo la particularidad de que mi viejo es médico acá del General Rodríguez, mi mamá es psicóloga, entonces como que siempre había como una situación de que querían dar como un trato distinto, y yo siempre peleé porque eso no ocurra, y por que se genere la igualdad con mis compañeros y compañeras. A mí me pasó, por ejemplo, una anécdota en el secundario, de que venga un directivo y me diga, esta escuela no es para vos. Entonces, como diciendo, vos tenés que ir a la escuela de hermanas, le decían al San José. Y creo que eso fue como clavarme donde yo me crié, con mi familia, con mis viejos.
Mi viejo, en la época del proceso, hacía trabajo militante en las villas como médico. Mira. Estuvo comprometido, digamos, desde la Juventud Universitaria Peronista. Entonces, como que había toda una cuestión de todo el tiempo en mi casa de justamente ir contra ese estereotipo de pueblo. ¿Te criaste con eso entonces? Me crié con eso, entonces me acuerdo de ese momento puntual de agarrar a un directivo, no lo voy a nombrar porque no está más, se puede este No mundo, importa. pero decirle lo que vos me estás diciendo es una barbaridad, que venga y que me digas aparte, este lugar, digamos, donde vos estás, no es para vos, no. Bueno, esas cosas me sensibilizaron y me llevaron a llevar a una lucha en ese momento que era colectiva, digamos, porque a mí me ofrecían todas las cuestiones que tenían que ver con el trato diferenciado, o decirme, no, esto está perdido, vi en la mirada neoliberal como que yo fui al Nacional. Como que los pibes que iban al Nacional no había nada para hacer, ¿no? Claro, estaban perdidos. Lo que inculcó el neoliberalismo durante los 90, esto de que el que nace pobre, bueno, tuvo mala suerte de nacer pobre y va a morir pobre. Cayó en la escuela pública. Claro, exactamente, lo mismo. Pero bueno, ¿Qué opinas vos al respecto de eso? No, me parece una barbaridad. Me parece que la escuela pública es el lugar donde se genera la igualdad, se tiene que generar la igualdad de oportunidades, de aprendizaje. Estamos a favor de la universidad pública, de que los pibes y las pibas puedan mejorar su calidad de vida, puedan mejorar la calidad de vida de su familia, que piensen en colectivo, que nadie se salva solo. Bueno, mira, yo te lo digo como docente, noto que este gobierno acá en el municipio está haciendo mucho laburo en la educación, se nota en las escuelas, se nota la participación, y lo veo y veo la búsqueda de la igualdad de los pibes, de velar por los derechos de ellos, los derechos de los estudiantes, y me parece que está buenísimo. Los pibes necesitan muchísimo las escuelas, pero muchísimo, y buscan un refugio en las escuelas, buscan un refugio en los docentes. Obviamente tenemos que salir a complementar un poco lo que está faltando en la sociedad o en la casa, ¿no? Pero bueno, históricamente fue así. Pero notar que hay un hincapié en el sistema, mayor interés. Sí, en la escuela y en el sistema educativo me parece que está buenísimo, porque a veces los pibes lo necesitan y lo necesitan muchísimo acá en General Rodríguez. Creo que la escuela es el primer lugar donde te empezás a relacionar, o sea, fuera de la familia, ¿no? Y muchas veces hay un montón de situaciones que se dan intrafamiliarmente que la escuela te puede salvar, ¿no? Un docente, los compañeros de la escuela, un directivo, un gabinete, un montón de situaciones que te pueden ayudar y no expulsar, ¿no? Esa es la discusión de fondo, ¿no? De esto de que se plantea del sentido común, del vecino que plantea, no, bueno, nunca hay clase en la escuela pública, que los pibes no aprenden nada. Creo que tiene una función mucho más profunda que el aprendizaje pedagógico que se da en el aula, ¿no? Esto de relacionarse, sentirse valorado, importante, de poder generar grupo, colectivo, de entender que hay un montón de cuestiones que las tiene que garantizar el Estado. Mira, hoy hablábamos con Abril, ella es presidente del centro de estudiantes de la escuela donde estamos y está en el último año, y ahora se vienen las elecciones del nuevo centro de estudiantes, y hablábamos de la participación de los estudiantes en las elecciones, aunque sean internas dentro de la escuela, después más adelante van a ser ciudadanos que tienen la obligación y el derecho de votar. Y que se está dando, porque es la época que sucede en todas las escuelas secundarias, la participación en el centro de estudiantes. Y la importancia de esto en los chicos, que puedan acceder a una elección en democracia dentro de la escuela y fuera de la escuela también, porque hay muchos que ya a partir de los 16 años pueden votar. Y en esta oportunidad, lo que hablábamos con Abril, que ellos querían implementar este sistema nuevo de la boleta única que se va a hacer ahora en estas próximas elecciones dentro de la escuela para que lo vayan conociendo. ¿Cómo es este sistema nuevo de la boleta única? Así de paso le contamos a nuestros oyentes de qué se trata. Bueno, primero, ¿cómo llegamos a ese sistema? Nosotros recordemos que tenemos desde la democracia para acá, desde que recuperamos la democracia, tuvimos un sistema, una forma de votar que permitió la alternancia política. Acá gobernó el peronismo, después gobernó Macri, gobernó Milei,
después de haber gobernado 12 años el peronismo, este sistema que teníamos hasta ahora había permitido la alternancia, o sea, nadie podía poner en discusión la transparencia y cómo garantizó la democracia y la alternancia esta forma de votar. El año pasado, entre gallos de medianoche en el Congreso, Milei saca el proyecto de boleta única de papel. Nosotros no estuvimos de acuerdo en la forma, digamos, porque se hizo sin hacer una consulta popular, solamente criticando el sistema de votación que teníamos hasta ahora, que vuelvo a reiterar que no podemos estar de acuerdo, no, se puede mejorar, sí, pero había garantizado la alternancia, que es algo fundamental, o sea, no estaba puesto en duda la transparencia de la forma de votar. Y se saca esa forma de votar, que ahora estamos tratando de explicarle a los vecinos y vecinas. Primero que carece de transparencia, porque uno puede ver la boleta única de papel y tiene los primeros 5 candidatos nada más, no están la totalidad de los candidatos en la boleta. Claro. Y además porque no es la forma de cambiar la forma de votar, ¿no? Porque ¿Lo ves más complicado? No sé si más complicado, lo veo como una cuestión que no tuvo que ver con fortalecer la democracia, sino con confundir y desviar la discusión. Porque hoy, en vez de estar discutiendo el proyecto político y en vez de estar discutiendo qué plantea Milei y qué planteamos nosotros desde nuestro lugar o cualquier otra fuerza política de las 15 fuerzas que están en la categoría de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de cómo votar. Claro. Entonces, desviaron la discusión. En este escenario donde tenés un gobierno nacional que comete errores no forzados todos los días, desde cuestiones de corrupción, relación con el narcotráfico, todas estas cuestiones que es imposible tapar el sol con la mano, digamos, de todos los errores que comete, imagínense en otro escenario los tipos entreteniéndose, nosotros en vez de estar hablando de cuáles son nuestras propuestas, cuáles son lo que no estamos de acuerdo con Milei, estamos hablando de cómo votar. Yo ahora vengo del barrio San Carlos, tuvimos una reunión, llevamos una boleta maqueta grande para que se familiaricen lo que es la boleta única de papel, y nos tomamos un ratito a hablar con los vecinos y no hablamos un minuto de la cuestión política coyuntural actual, ni de la economía, ni de las situaciones que se están dando, ni de lo que pasó ayer en el Senado con el tema de haber volteado el veto de la emergencia en pediatría, de la emergencia del presupuesto universitario, ni lo de discapacidad, no, estamos hablando de cómo votar. Entonces, son todas cuestiones que tienen que ver con estrategias para tratar de confundir y de seguir con este relato de que el peronismo tiene un aparato electoral que lo que hace es que se eternice en el poder, cuando es mentira, porque la forma de votar tiene que ver con fortalecer la democracia y se permitió la alternancia. Soy muy reiterativo, pero digo, es el ejemplo más claro de que el sistema funcionaba. Que se tiene que mejorar, se tiene que actualizar, obviamente, pero hay que hacerlo de manera democrática, participando a todos los espacios de la sociedad, que participen, que den su opinión, con todo el arco político. Las cuestiones que tienen que ver con la democracia tienen que ser un piso que estén todos de acuerdo, no con una decisión de un sector partidario. Claro, si no, no sería democracia. Recién comentaste que fuiste al barrio San Carlos. Van a dar charlas y a incentivar, ¿no? Y a informar sobre las nuevas elecciones. Te quería consultar, ¿cómo notás vos a los vecinos? Los vecinos están, primero... Preguntas frecuentes que tienen. Y los vecinos no están bien, están en una situación muy complicada. La gente hoy les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Tener para comer. Tener para comer, para mandar los pibes a la escuela, para comprarle un par de zapatillas. Mucha gente que labura y que no le alcanza. Que labura, por ahí tiene 2 trabajos y tampoco le alcanza. El poder adquisitivo está muy complicado, digamos, muy dañado. Y después el tema de la falta de trabajo, ¿no? Despidos, la apertura de importaciones que hizo mucho daño al sector productivo. Hay un montón de situaciones. Bueno, los trabajadores del Estado ni hablar, que los primeros que
que están peleando y dando la pelea a este gobierno desde que asumió Milei son los trabajadores del Estado, que tuvieron más de 50.000 despedidos y despedidas. Lo mismo el ámbito docente, el sueldo con una paritaria estancada, pero además con una supuesta inflación que baja, pero con un poder de compra cada vez menor. Digamos, uno se da cuenta porque no hablas con los comerciantes, no venden nada, hablas con el laburante, no le alcanza la plata. La situación es muy compleja, y lo peor de todo es que lo que se viene para adelante cada vez es más complicado, ¿no? Sí, no pareciera haber una esperanza en lo pronto. Estamos hablando con Manuel Einstein, tenemos algunos saludos, de paso lo vamos a hacer. Nancy Martinelli dice buenos días, saludos a todos y abrazo a Manuel. Leandro Espejo dice hola, buen día, genio Manu, abrazo grande. Y Pablino Delgado dice hola, bendiciones. Así que bueno, te mando un saludo, son compañeras, gente que conozco, militantes. Eso, chico, que la situación en el barrio está compleja, igual que acá en todos lados. Todas las decisiones que toma este gobierno no son gratis, afecta directamente a los sectores populares. Y lo que venimos hablando con los vecinos es eso, tratar, un poquito nos cambió la agenda, ¿no?, de la elección anterior, donde podíamos enfocarnos mucho en nuestras propuestas y en marcar los dos modelos de país que se ponen en juego para adelante. Y hoy la discusión es enseñar a votar, ¿no? ¿Qué duda tienen? Explicarle, mostrarle la boleta. Si bien ya era complicado porque en las elecciones siempre se hacen cursos o se les pasa a enseñar a las personas o ayudarlos al que no sabe, o por ahí votar virtualmente, ¿no? Pero y ahora sí, con esto quizás está un poco más complicado, que volver a enseñar y volver a aprender también. Sí, y que te marcan de alguna manera, te terminan llevando a donde querían, que era que en vez de estar hablando de hoy con los vecinos de todas las cuestiones que no está cumpliendo el gobierno nacional, de la falta de obra pública, de un montón de cuestiones que hablamos cotidianamente, terminamos haciendo una clase magistral de cómo votar, ¿no? Sí. Que como bien dijiste, la idea es desviar un poco y lo lograron, ¿no? Lo logran porque en eso son muy inteligentes, ¿no? Sí, bueno, también hay que rescatar esta importancia de ir a votar en estas próximas elecciones, porque no es poco lo que se eligen, y es a nivel nacional, ¿no? Y son nuestros propios representantes, que después van a tener la oportunidad de vetar o no, o rechazar los vetos o no, como está pasando en la actualidad. Si bien están las plataformas electorales, así que quizás el que necesita información o no se siente preparado o no leyó bien algunas cuestiones, siempre pueden acercarse e investigar. Es así, es tratar de que tengan la información, la forma, porque mucho de lo que le pasa a muchos vecinos o vecinas, que por vergüenza de equivocarse, por desconocer, directamente por ahí no va a votar. Nosotros tuvimos un 51% de votantes en la última elección, bajo, igual fue la media de la provincia de Buenos Aires. Y en esta elección, si nosotros no caminamos bien, no le mostramos que a pesar de que no estamos de acuerdo con la modificación que se hizo, son las reglas de juego que hay hoy, y tenemos que alentar a que la gente vaya a votar, ¿no? Porque es la única forma de frenar el avance de Milei, la motosierra y lo que plantea la misma discusión de siempre, ¿no? Tratar de imponer el modelo económico que está planteando el FMI y, bueno, el Milei como representante de nuestro país, ¿no? Y qué mejor que dar las herramientas del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Totalmente. Y celebrando la democracia, por supuesto, en elecciones. Por sobre todas las cosas, nosotros, yo nací en el año 82, que bueno, casi en el comienzo de la recuperación de la democracia, pero por ahí los compañeros con más historia, más experiencia, le dan una importancia a la democracia que por ahí nosotros no le damos el valor, porque estamos acostumbrados a vivir en democracia. Pero la democracia hay que cuidarla, no hay que permitir el avance del poder real ni de un montón de gente que le ha hecho mucho daño a la Argentina, ¿no? Recordamos, no sé, la visita a los represores de diputados de esta Cámara, que muchos van a estar en la lista de Esper, que es el mismo que está vinculado con un narcotraficante, que ayer salió a dar una explicación bastante pobre
de cómo había dado un asesoramiento de una consultoría económica por $200.000 a un narcotraficante, bueno, una explicación bastante berreta. Sí. Y que lo minimizaron diciendo que era un chisme de peluquería. Un chisme de peluquería. Lo mismo minimizaron cuando fueron a ver a todos los represores a Ezeiza, lo mismo, que como que bueno, pusieron todo el aparato del Estado, del Congreso, del presidente de la Cámara de Diputados, fueron con autos oficiales, diputados de la Nación, a ver a tipos responsables de delitos de lesa humanidad, ¿no? Una cosa que parecía que ese piso lo habíamos superado, ¿no?, en la democracia argentina. Y bueno, así un montón de esto de usar la consigna del nunca más, refiriéndose al kirchnerismo, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, pero tienen que ver con lo que no queremos volver, ¿no? Entonces pareciera que hay una reivindicación de la dictadura, por ahí se ve muy sutilmente y a veces no sutilmente, directamente con las frases o con los accionares del gobierno. Bueno, Manuel, te damos las gracias, el tiempo nos apremia, la verdad es que muy entretenida la charla, gracias por venir, gracias por participar en nuestro programa, nos ayuda muchísimo siempre, y bueno, de esta manera te despedimos, le damos las gracias a todos nuestros oyentes, y nos encontramos después de una breve pausa. Gracias. Muchas gracias.